Buenas noches, señoras y señores. El sistema político español, imperfecto como todos, es solo una democracia de nombre. Y esto es así, pues si hay alguna característica irrenunciable en las democracias, esta es la de la separación de poderes. Y en España la separación de poderes sencillamente no existe. El Poder Judicial, encargado de hacer cumplir la ley, está neutralizado y sometido al poder político. El descrédito de la Administración de Justicia en España hoy está muy cerca de ser completo. Y el diario El Mundo nos trae hoy el titular de la sección Desde Fuera, que dice que proponen a Donald Trump para el Nobel de la Paz 2021 por el acuerdo entre Israel y Emiratos. Pues sí, porque lo cierto es que Donald Trump es el primer presidente en 100 años, más de 100 años, que no libra una guerra o invasión durante su mandato. Por el contrario, recordemos que Barack Obama, quien sí se concedió dicho premio Nobel antes prácticamente de empezar su gobierno, llevó a cabo unas cuantas guerras durante el mismo tiempo, ordenando el bombardeo de nada menos que 7 países: Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Yemen, Irak y Siria. Y a nadie se le ocurrió protestar por la concesión de dicho galardón. Con mucha mayor justicia, con infinita mayor justicia, debería concedérsele a Donald Trump el Nobel de la Paz. Huelga decir que jamás esperaremos tal cosa de quienes administran los reconocimientos internacionales, y mucho menos de los bufones que acompañan el carnaval de los truanes, porque lo que de veras les importa, y la razón última de la campaña que aspira a destronar a Donald Trump, es que les ha jodido los negocios con China, y por ahí sí que los progres no pasan. Parte de la ofensiva, cambiamos de tema, contra las libertades personales está relacionada con la capacidad de desplazarnos en nuestro vehículo privado. Las restricciones en este terreno, como en otros, van cada día a más. Vamos a ver cuál es el futuro que nos ha diseñado esa élite globalista que vela por nosotros, sin que nosotros se lo hayamos pedido. De entre todas las coartadas de la clase política, la del medio ambiente y la ecología se han convertido sin duda en la preferida. Elevada a la categoría de religión oficial, el culto verde exige sus sacrificios. Uno de ellos lo constituyen las restricciones a las que nos vamos acostumbrando en lo que hace al tráfico privado. Las ciudades europeas se están cerrando al tráfico con el objetivo teórico de disminuir la contaminación. Las muertes al año por enfermedades relacionadas con la contaminación en todo el continente se estiman en unas 400.000 al año. En consecuencia, el centro de las urbes, al principio las más grandes, pero más tarde todas las demás, se cierra al tráfico rodado. Si el concepto de ciudad ha cambiado, el de vehículo privado también. No faltan estudios que señalan cómo el coche eléctrico no contaminante y el coche autónomo, a salvo de contingencias humanas, se impondrán a medio plazo como complemento de las pulcras ciudades occidentales. Pero su uso probablemente no será sino un estado intermedio hacia la generalización de los transportes compartidos. Naturalmente, la población con menos recursos y menor renta será la más perjudicada, obligada como lo estará a sufragar los costes de la política verde, empezando por la erradicación del diésel. Hoy estamos en un momento en el que están proliferando las empresas de transporte humano y los servicios de coche compartido, así como el uso de las bicicletas. La generalización de esta tipología de traslado irá apartando al vehículo privado de las ciudades hasta hacerlo inviable, por medio de una remodelación del paisaje urbano que hará prácticamente inviable la circulación y el estacionamiento, además de muy cara la entrada en las ciudades y el aparcamiento. Como ya sucede en Londres, simplemente acceder a la ciudad tiene un coste diario de 15 libras entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche. Es la llamada tasa de congestión. Además, los vehículos más contaminantes han de abonar una tasa adicional por su responsabilidad en la polución de la capital inglesa. Para circular por las ciudades europeas dentro de unos años, proliferarán los servicios de taxi compartidos en manos de las multinacionales del sector, que desplazan cada vez más a los taxis clásicos. Los estudios dan por hecho una fuerte subida de las tarifas, hoy relativamente modestas en términos generales, una vez que las multinacionales hayan expulsado a sus competidores, de modo que el futuro de la movilidad en la ciudad, para quien precise una cierta rapidez en el desplazamiento, pasa por taxis compartidos que hagan accesibles sus servicios. La libertad individual se verá muy comprometida si el futuro toma estos derroteros, algo que no es descabellado teniendo en cuenta cómo la sociedad ha mostrado su disposición a aceptar todo tipo de restricciones en el nombre de la preservación de la salud. Y hablando de las restricciones a la libertad y a los desplazamientos, vamos a hablar hoy con don Javier Villamor. Sea usted muy bienvenido, don Javier. Muy buenas, encantado. Que le sigue yendo bien por aquellas tierras norteñas, por lo que veo. Sí, me queda poco, pero sí.
Tiene usted un aspecto inmejorable, he de decírselo. En fin, otros que andamos por aquí no estamos igual. Bueno, seguro estamos viendo, no solamente en las últimas fechas, con motivo de la pandemia, en fin, conocida de todos y padecida por todos, sino ya desde hace años, algunos años, bastantes años, estamos padeciendo restricciones con la excusa de la salud. Sí, la excusa de la salud, la excusa del cambio climático va todo en la misma línea, ¿no? Yo soy de la opinión de que, desde luego, hay muchos más intereses de lo que nos están diciendo detrás de todo esto. Primero, respecto al vídeo que estabais mostrando ahora, es interesante el modelo de ciertas ciudades en el que se busca precisamente es la gentrificación, es decir, barrios antiguos, humildes, que se han ido precisamente han ido recibiendo personas de diferente renta, de renta más alta, han ido convirtiéndolos en moda, y eso sirve para modificarlos completamente y expulsar de la población, expulsar parte de la población de las ciudades a anillos exteriores, como es el caso, por ejemplo, de Londres, París, etcétera, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar en el futuro unas ciudades en las que van a vivir únicamente las personas más pudientes y las personas con menos recursos van a quedar fuera de toda esa vida cosmopolita. Puede tener una ventaja, puede tener consecuencias negativas, pero está claro que es un hecho. Por ejemplo, en Madrid Central, el hecho de que muchísimas personas con coches, digamos, de 10 años o más, no pudieran entrar con su vehículo era claramente una discriminación, siempre basándonos en la discriminación de que, por supuesto, aquí lo que importa es supuestamente el cambio climático o la salud de todos, que esa es la gran excusa. Han logrado que la gente esté mayoritariamente de acuerdo. Hay que decir que este tipo de medidas suelen gozar de un amplio consenso en la sociedad, digamos, entre la población con opiniones menos militantes, para entendernos. Y de hecho, bueno, estamos viendo, citar el caso de Madrid, mediante, bueno, logran ese consenso, quiero decir, mediante unas auténticas campañas que rozan casi el terrorismo contra la población, el terrorismo informativo y el terrorismo casi podemos decir ideológico, terrorismo en el sentido de que tratan de aterrorizar a la población con unas visiones apocalípticas del futuro en caso de que los planes de la autoridad no se lleven a efecto. Sí, el ejemplo perfecto es el cambio climático, lo que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Recordemos a la pitonisa o a la sacerdotisa del movimiento cambio climático, Ocasio-Cortez, que decía que el mundo se iba a morir, iba a acabar en 12 años. Teníamos a Greta Thunberg. En fin, es la nueva religión del globalismo, ¿no? La salud, pero enfocada sobre todo al tema del medio ambiente. Y esto es importante entenderlo porque está claro que las últimas medidas, que los últimos protocolos que se han tomado, incluso el protocolo de Kioto, iba siempre basado en esa supuesta mejora de la naturaleza. Pero lo que dicen, o lo que no dicen estas estadísticas realmente, es que primero eso es mentira, y segundo que, por ejemplo, para implantar el protocolo de Kioto habría que invertir casi 5 veces el Producto Interior Bruto de Estados Unidos para modificar realmente la producción a nivel global de todos los sistemas de empresariales, de factorías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso sí que es, digamos, una utopía, pero ellos lo saben muy bien y simplemente con eso les sirve para aplicar todo tipo de, como bien tú decías, de políticas restrictivas. Entre otras cosas, por ejemplo, el aumento de impuestos. Recordemos que la Unión Europea planteó que impuso podía ser entre 250.000 y 450.000 millones de euros más al año solo en impuestos que obviamente pagaríamos los ciudadanos sobre todo de clase media-baja, que somos con los que cargamos la mayoría de los impuestos del Estado. De hecho, quienes padecen de una forma más acusada este tipo de medidas y estas políticas verdes son las rentas más bajas. Recordemos todo lo que tiene que ver con la polémica del diésel, del gasóleo, que al final, pues lógicamente terminan pagando, como digo, los que tienen un menor poder adquisitivo, y los coches más antiguos, que lógicamente la gente tiene coches de 10, de 12, de 15 años, no por amor al coleccionismo, sino porque no se puede pagar un nuevo coche, ¿no? Entonces, esto está pasando en todas las ciudades europeas, y quiero recordar aquí el caso de los chalecos amarillos, cuya protesta comenzó precisamente por esta razón, por los impuestos al gasóleo, al diésel en el campo francés, a las provincias, en un intento, en una vuelta de tuerca más, de exprimir a los ciudadanos, en este caso a los franceses, para obtener impuestos. Exacto, es que es a lo que van y es lo que es muy importante dejarlo claro, ¿no? Y sobre todo con la excusa del cambio climático, que esta es otra vez cosa muy importante. Es decir, ellos nunca van a decir, ustedes van a dejar de circular por las ciudades, ustedes no pueden desplazarse, porque obviamente la gente se echaría en contra. Sí pueden decir, para luchar contra la contaminación del cambio climático vamos a subir los aranceles
a este tipo de productos para desincentivar su consumo. Esto ha pasado con el diésel, como estabas diciendo, ¿no? Que es, digamos, lo que más trabaja, sobre todo los transportes, clase media baja, es lo que más se mueve con diésel. Las clases altas, digamos, el transporte privado suele ser gasolina. Esto es una forma también de redirigir el consumo, que esta es otra cosa de las importancias también del tema sanitario y sobre todo también del tema climático. Es decir, quieren redirigir el consumo. Esto es una ingeniería social muy bien planificada, pero como decimos siempre, en vez de dejarlo que sea de manera natural, porque la propia evolución de nuestros países y nuestra propia tecnología haría que fuéramos a eso en un plazo más breve que corto, o sea, más breve que largo, obviamente lo que quieren es hacer un cambio aparte, hacer un corto y vuelta a empezar un reinicio, que es un poco lo que estamos viviendo con todo esto también del cambio climático, la salud, etcétera, etcétera. Has introducido un concepto clave, en mi opinión, que es el de gentrificación. Comentabas anteriormente que es esa recuperación de espacios anteriormente deprimidos en el centro de las ciudades para o en favor de las nuevas élites, los nuevos grupos sociales favorecidos, en fin, bendecidos por el régimen de cosas imperante. Sucede en todas las ciudades y en España, en Madrid, perdón, hemos visto un caso paradigmático años atrás que ha sido el del barrio de Chueca, por ejemplo, ¿no? Que era una zona enormemente deprimida detrás de la Gran Vía y que se ha recuperado en ese sentido, digamos. Cerrar las ciudades al tráfico realmente es una medida para proteger a los grupos privilegiados, para proteger, porque siempre es el centro de las ciudades, ese centro de las ciudades que ha sido, digamos, rehabilitado para estos grupos o para sociales, ¿no? Para estas capas sociales, y se hace a costa de aquellos que necesitan desplazarse en medio privado, pues por múltiples razones, algunas de trabajo, en fin, y otras pues de cualquier otro tipo, es decir, porque necesitan razones familiares, pueden ser, u otras, ¿no? Pero ese concepto de gentrificación es, en mi opinión, el concepto clave que está explicando por qué se están cerrando las ciudades. Lo que pasa es que, lógicamente, al común de los mortales no se le puede vender así, sino que hay que vendérselo vía religión verde. El caso prototípico, en mi opinión, es el de Londres, una barbaridad donde cuesta 15 euros entrar en la... Perdón, 15 libras, todavía más que euros, entrar en la ciudad. Sí, cualquiera que haya ido a Londres sabe lo que es bajarse prácticamente del aeropuerto y gastarse 80, 100 libras y no saber en qué. Ese es el ejemplo de las ciudades a las que vamos, es decir, los prototipos de las ciudades, sobre todo de las capitales, con cada vez más congregación de personas y más condensación precisamente de este tipo de seres vivos, ¿no? Nosotros dentro de otro tipo de animales. El problema de la gentrificación, que nos lo venden siempre como algo positivo, que además puede tener su cierto sentido, ¿no? Digamos, el recuperar ciertos lugares de las ciudades que han sido empobrecidas o digamos que se están rompiendo, como tú decías, también es para hacer zonas seguras. Pero claro, vuelvo a lo que decía antes, ¿qué es zona segura? ¿Zona segura para quién? ¿Para qué grupos? ¿Y para qué, digamos, franja económica? Porque ¿qué ha pasado con Madrid? Digamos que toda la población humilde o digamos la población que antes estaba siempre ocupando los lugares del centro, Chamberí, etcétera, se han visto expulsados a esta radio, que incluso ahora es también donde viven gran parte de la inmigración ilegal masiva que viene. Entonces ahí se está formando un caldo de cultivo nada simpático, nada agradable y desde luego va a ser un problema para el Estado el día de mañana. Es un problema de seguridad y de salud y sobre todo también, bueno, pues de conflictos sociales que se puedan dar el día de mañana. Pero como decimos, como la gente cada vez va a estar queriendo vivir en las ciudades, es la concentración de trabajo, es la concentración de riqueza, de alguna manera es digamos el desplazamiento de manera indirecta, ¿no? No te están diciendo usted se tiene que marchar, le están diciendo usted no puede vivir aquí porque no tiene la capacidad para vivir aquí. Recuperar estos espacios es complicado desde un punto de vista urbanístico, pero no es irreal. Eso se puede conseguir si hubiera otro tipo de voluntad, que es lo que muchas veces sabemos, o al menos los que pensamos desde este lado, es que está claro que aquí hay intereses ocultos, ¿no? Intereses que van más allá de lo que nos cuentan. Poco tiene que ver la gentrificación de un barrio con la recuperación de espacios únicamente, exclusivamente para sus vecinos, poco tiene que ver el cierre de un centro como el de Madrid para promover que la gente compre nuevos coches, renovar el parque móvil, etcétera, etcétera, y poco tiene que ver que cada ciudadano pague $15 en Londres para entrar simplemente a poder hacer vida en el centro, que estamos supuestamente hablando de espacios públicos que deberían ser de todos, que esto es algo que también se nos está olvidando. Sí, porque si nos vamos al caso de Madrid, tampoco hace falta que nos vayamos excesivamente lejos, ¿no? Nos vamos al caso de Madrid, entrar en Madrid ya te cuesta dinero, tienes que aparcar, tienes que pagar una tasa, tienes que pagar pues el impuesto revolucionario del ayuntamiento para aparcar. No entiendo
que realmente haya mejorado el tráfico en Madrid en función de que haya que aparcar en la zona verde o en la zona azul pagando. No se nota, francamente, con respecto al tráfico anterior, que haya mejorado excesivamente. Y como no puedes estar en una zona más de un determinado número de horas, te ves abocado a pagar un aparcamiento, un parking, digamos, ¿no? Es decir, que hay un encarecimiento real. Tú no puedes entrar gratis en una ciudad. De facto, tienes que pagar por entrar hoy en Madrid. Sí, sí, exactamente. O sea, ciudades hoy una ciudad para ricos principalmente, o para gente pudiente, ¿no? Yo vine a la ciudad hace 15 años y todavía era hasta cierto punto castiza, típica madrileña, con pocos peligros o pocas congregaciones de inmigrantes que pudieran ser una causa de peligro social o conflictivo, como estamos viendo con los MENAs. Y eso ha cambiado radicalmente en 15 años y va a cambiar cada vez más. Es decir, solo hace falta ver, por ejemplo, los métodos de transporte, ¿no? Del que, por cierto, yo tengo que reconocer que soy un fanático, me encanta realmente, ¿no? El tema de las motos eléctricas, coches eléctricos, yo creo que eso facilita mucho la vida en el día a día de cualquier ciudadano, sobre todo por cómo están los costes de aparcamiento, ¿no? Tener un coche a día de hoy en Madrid, yo creo que realmente es un artículo de lujo si no trabajas con él, pero son ciudades que están diseñadas para tener que recibir un gran número de tráfico y está claro que es complicado. Nos queda apenas un minuto, pero ¿es Uber el futuro? Quiero decir, las compañías multinacionales que están promoviendo ese tipo de transporte lo hacen en detrimento del taxi clásico. Parece que hay una voluntad por parte de los poderes públicos, de los poderes políticos, sea ayuntamiento, sea a nivel nacional, en promover un determinado tipo de transporte a costa de otro y, en este caso, a costa del taxi. Yo sé que esto suena mal, pero al taxi le quedan dos afeitados. Y esto no es porque los ciudadanos comunes no queramos ir en taxi, sino porque sencillamente la élite no tiene la voluntad de que sea así. Ya están los trabajos de Google para, por ejemplo, manejo automático de coches, lo hemos visto en Tesla. En fin, la tecnología es va a lo que va y va a la exclusión del ser humano como ya un ente productor, simplemente consumidor. Y en este caso, por ejemplo, los vehículos manuales cada vez van a tener menos lugar y van a ser los robotizados, los manejados por inteligencia artificial. Para eso tenemos Google Maps, entre otras cosas, y los nuevos vehículos que están a punto de salir al mercado. Esto que muchas veces lo veíamos hace unos años como una distopía, incluso como por ejemplo Minority Report, es algo que ya está ocurriendo. Entonces es importante avisar a la gente, ¿no? El día de mañana, dentro de 15, 20 años, 25, 30, sea cuando sea, el futuro pinta completamente robotizado y eso significa que nosotros cada vez pintamos menos en él. Pues desgraciadamente así es, don Javier, y no parece que esto tenga arreglo o marcha atrás, mucho menos, ¿no? Muchísimas gracias, don Javier. Gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros. Hasta pronto. Y hablando de vehículos, he aquí los privilegios de esa casta globalista que quiere quitarnos los nuestros. Los coches oficiales aumentaron en los últimos 4 años un 20% hasta las 36.000 unidades. Han leído bien. Voz Populi nos trae que los coches oficiales aumentaron en los últimos 4 años, repito, un 20% hasta las 36.000 unidades. Menos mal que veníamos a combatir la casta. Para esto quieren retener el poder, para seguir viviendo a cuerpo de rey a costa de nuestro esfuerzo, de nuestro país y de nuestra nación. Esto es lo que han venido haciendo durante décadas, asaltarnos en su exclusivo beneficio. A lo que hemos asistido ha sido al reparto de un botín sobre el que se han abalanzado codiciosos, pagado, claro, por nosotros. Nos vamos. De vuelta de la publicidad, no queremos desviarnos del tema del editorial, el tema principal al que hacíamos referencia, el de la justicia. Una justicia cada día más desacreditada a tenor de lo que reflejan las encuestas y convertida en la criada del poder político. En la España de nuestros días, cuando uno entra en un juzgado no sabe si va a salir esposado o con la medalla al mérito civil. Un desaguisado sobre el que se cimenta nuestro régimen político, un verdadero desastre. Las características que constituyen los sistemas democráticos son variables, pero sin duda existen algunas que por fuerza han de darse para considerar que el sistema verdaderamente es democrático. La esencial es que estamos ante un Estado de Derecho y si bien no necesariamente todo Estado de Derecho ha de ser democrático, sí que toda democracia ha de ser un Estado de Derecho, esto es, una comunidad política en la que la norma legal sea igual para todos y todos estén sujetos a ella. Lo que llamamos el imperio de la ley, ese Estado de Derecho ha de articularse
equilibrarse de modo que se produzca una efectiva separación de los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, sin que ninguno dependa del otro y constituyendo el judicial un poder independiente supervisor de los otros dos, particularmente del ejecutivo, por todo lo cual resulta imprescindible que el poder judicial sea autónomo del político y no dependa en su constitución ni fundamento de este. ¿Es eso lo que sucede en España? Desde luego que no. En la España de hoy, el Poder Judicial se encuentra completamente mediatizado al ser los puestos de gobierno de los jueces designados por el poder político de modo directo. Así, el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, está compuesto por 20 vocales y un presidente. Los vocales son nombrados por las Cortes, 12 entre jueces y magistrados y 8 entre juristas, a los que se tenga como de reconocido prestigio, denominación deliberadamente ambigua. La única condición objetiva real es que han de haber ejercido como juristas durante 15 años, pero todos ellos son elegidos por las Cortes, es decir, por los políticos a los que se supone han de fiscalizar. La misma mayoría parlamentaria controla el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Como se exige una mayoría de 3/5 para el nombramiento del órgano de gobierno de los jueces, se produce el mercadeo al que asistimos estos días, en que los partidos se reparten obscenamente los nombramientos de los jueces. Hace ya tiempo que los que resultan nombrados pertenecen indefectiblemente a alguna de las asociaciones de juristas ideológicamente caracterizadas. Los dos principales tribunales de España son el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Este último es un organismo puramente político, compuesto por 12 miembros nombrados a instancias del Gobierno, el Congreso, el Senado y el Consejo General del Poder Judicial, que, como sabemos, es a su vez nombrado por el Congreso y el Senado. La historia demuestra cómo no puede sorprender que el Tribunal Constitucional refrenda fielmente las decisiones de aquellos a quienes debe su posición, es decir, que sirve fielmente al Gobierno. Por último, el Tribunal Supremo, la más alta magistratura judicial de España, está compuesto por el presidente del mismo y por un número variable de magistrados nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, que, como sabemos, es de designación política. Mientras los miembros del Tribunal Constitucional, los del Supremo y el Consejo General del Poder Judicial no sean elegidos por los propios jueces, unos jueces que accedan a tal condición por la vía de la oposición y los méritos profesionales objetivos, la justicia en España no será más que una pantomima, una coartada cada día más desacreditada del poder político. Por si todo esto fuera poco, en los últimos años la izquierda ha desplegado una presión mediática y callejera que amenaza algo más que veladamente cuando las resoluciones judiciales, sobre todo en las materias que ella hegemoniza, no se ajustan a sus aspiraciones. Es difícil creer que los jueces sean insensibles a dichas presiones, como han mostrado en varias ocasiones. Y tenemos hoy con nosotros a don Matías Recio, doctor en Derecho, para hablar de este asunto, como dice nuestro rótulo, para hablar de este asunto, y empezamos preguntándole por la sensación que hay en la calle y la sensación que reflejan las encuestas, y es que la justicia en España tiene una muy mala consideración por parte de los ciudadanos. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por contar conmigo una vez más. Un placer. Efectivamente, la situación de la justicia en España es de total descrédito, y la opinión en la calle pues es de falta de confianza en ella. Tenemos casos, ya no casos políticos, sino casos como en el tema de las cláusulas suelo y el tema de las hipotecas, donde el Tribunal Supremo un día ha dicho una cosa y un mes escasamente después la cosa contraria. Lógicamente, ¿qué seguridad jurídica podemos encontrar en este tipo de resoluciones? Pero claro, ya si nos fijamos en otras cuestiones de carácter más politizado y que son más importantes desde el punto de vista de los partidos, como bueno, podemos hablar desde la legalización y legalización de Bildu. Ahora estamos con casos que afectan tanto al Partido Popular como a Podemos. Pues evidentemente la impresión que hay en la calle es de que no se da la necesaria independencia ni la necesaria imparcialidad entre los jueces. La realidad es que, más allá de lo que proclama el propio ordenamiento jurídico español, en términos amplios, en España no existe de facto la separación de poderes. ¿Perdón? No, digo que en la realidad en España no existe una separación de poderes. El poder político tiene una hegemonía completa sobre el poder judicial. Se supone que el poder judicial tiene que ser el que fiscalice.
Sí, efectivamente. En España la independencia del Poder Judicial es simplemente formal. Aparece recogida como tal en la Constitución, pero después la forma en que se elige el órgano rector de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano totalmente politizado porque son los partidos políticos los que designan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que a su vez, además, después van a tener un papel importantísimo en la designación de todos los altos cargos de la magistratura, en los altos tribunales, tanto en el Tribunal Supremo como en los Tribunales Superiores de Justicia e incluso también en la Audiencia Nacional, pues difícilmente podemos hablar de un poder judicial independiente. Evidentemente, desde el punto de vista de la corrupción, si resulta que los jueces que han nombrado los políticos tienen que juzgar a los mismos políticos que están inmersos en casos de corrupción, ¿qué separación de poderes puede existir? Pero claro, tenemos además un problema añadido, que es que el Tribunal Constitucional también se encuentra en la misma situación que el Consejo General del Poder Judicial. Es designado, los miembros del Tribunal Constitucional, sus magistrados, son designados también por los partidos políticos, con lo cual nos encontramos con que la más alta instancia después del Tribunal Supremo en cuanto a la interpretación de las leyes, resulta que está totalmente politizada, es un tribunal político. Y no debemos olvidar que este tribunal opera como una cámara legislativa de carácter negativo, es decir, expulsa de nuestro ordenamiento aquellas normas que considera que están en contra de la Constitución, y después tiene otro papel fundamental como intérprete también de la Constitución y especialmente de garante de los derechos fundamentales a través del recurso de amparo. Lógicamente, esta doctrina del Tribunal Constitucional no solo configura esencialmente el ordenamiento jurídico, sino que también va a tener una serie de efectos sobre la sociedad muy importantes. ¿Puede hablarse en sentido estricto de un régimen democrático en España, no dándose esta separación de poderes ni esta independencia del Poder Judicial? Yo creo que, lógicamente, tenemos una democracia de muy baja calidad. De hecho, además, el Grupo Greco, el Grupo de Estados en contra de la corrupción del Consejo de Europa, ya en repetidas ocasiones, por lo menos desde 1916, en sus recomendaciones, indica a España que debe de cambiar la forma en que son elegidos los altos cargos de la magistratura española, de tal manera que no aparezcan subordinados a los partidos políticos. Es importantísimo para una democracia que su poder judicial, que sus órganos jurisdiccionales, que la justicia, en definitiva, sea independiente e imparcial. Si no, no se puede hablar de una democracia verdaderamente operativa al 100%. No tenemos un régimen democrático sano en España. La designación de los órganos judiciales, de los más altos órganos judiciales, se puede calificar, sin riesgo a caer en ningún tipo de hipérbole, de bochornosa. Es designada por los mismos, como decía, que han de ser fiscalizados. Es una cosa verdaderamente, bueno, que podemos considerar, como bien has dicho, de una baja calidad democrática, pero más allá es una sinrazón absoluta. Así es, vamos a ver, es lo que habitualmente, y cada vez que hay que renovar a los miembros de estos órganos, escuchamos lo de la cantinela del cambio de cromos y todo el mundo se indignan los periodistas, se indignan los propios miembros de la carrera judicial, y yo creo que en la calle todo el mundo está de acuerdo en que es algo indignante. Sin embargo, desde 1985, en que por parte del Partido Socialista se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial, seguimos y parece que no hay ninguna intención ni ninguna voluntad política de cambiarlo, porque la música podrá sonar muy bien, pero los hechos son los que son. Carlos Lesmes admitió que en España la ley está hecha para los robagallinas. Carlos Lesmes tiene una situación de privilegio en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Supremo, y ha dicho algo como esto. Es gravísimo. Sí, pero bueno, claro, aquí lo que hay que diferenciar de todas formas es el poder legislativo y la legislación, que lógicamente con eso tenemos que acudir a lo que es el poder ejecutivo y el poder legislativo, que es el que se encarga de legislar, y si tenemos una mala legislación, lógicamente los jueces ni los fiscales pueden hacer gran cosa con ella. Es el caso, por ejemplo, ahora de la ocupación. Si tenemos una legislación donde la usurpación se considera
poco más que una falta, evidentemente no tenemos instrumentos legales en manos de los jueces ni en manos de los fiscales para poder perseguir a los ocupas, porque salvo que nos encontremos con una vivienda habitada y que sería un allanamiento de morada, en el resto de los casos, pues bueno, pues estamos asistiendo pues a los espectáculos que estamos asistiendo, a que las víctimas están completamente indefensas. Pero lógicamente, aparte de la labor legislativa que es necesaria también una interpretación de esas leyes conforme a la situación social del momento y también, y lo repito, con total imparcialidad, de tal manera que nuestros jueces puedan trabajar sin ningún tipo de presión de carácter político. Evidentemente, en los altos tribunales, cuando son nombrados por los partidos, por su interpretación de las leyes, no nos vamos a engañar. Evidentemente, si cada partido nombra a un magistrado porque es, digamos, vulgarmente de su cuerda, por la interpretación que va a hacer de las leyes, va a estar influenciada ideológicamente. Eso en el mejor de los casos, cuando no pueden estar sometidos directamente a presiones, como hemos visto también en determinadas sentencias que han sido muy importantes para el curso político de nuestro país. Bueno, hablando de presiones, el juez Bermúdez, Gómez Bermúdez, decía: no te llama el político, te llama el amigo del político, que es el que te tienta. Es un tipo de presión, además de la designación que hablábamos anteriormente, es un tipo de presión muy evidente. Y luego hay otro tipo de presión que se va imponiendo como norma, como costumbre, casi como moda. Hoy hemos tenido un ejemplo también de eso, y es la presión en la calle. Cuando se están juzgando determinado tipo de delitos, sobre todo delitos relacionados con cuestiones que tienen que ver con ideología, esos delitos se están juzgando en un determinado Palacio de Justicia, y en las puertas del Palacio de Justicia se reúne gente de una muy significada ideología para presionar al tribunal. Yo personalmente, como español de a pie, no entiendo cómo se pueden consentir estas cosas y cómo no se impiden las manifestaciones, disponiendo que haya una determinada distancia entre la manifestación y el Palacio de Justicia, porque indudablemente, y lo hemos visto en algunos casos muy señalados hace no demasiado tiempo, ese tipo de actitudes inciden seguramente sobre las sentencias de los tribunales. No pueden pronunciarse de un modo, digamos, irreprochable, en fin, justo y equidistante. Efectivamente, en el caso además de los jueces, además de jueces, son personas. Claro. Y evidentemente no pueden extraerse de la sociedad ni vivir en una burbuja. Con lo cual son influenciables a través de los medios de comunicación, y de determinados medios de comunicación además se dedican en muchas ocasiones al linchamiento del disidente, y por lo tanto el juez que disienta de una determinada opinión dominante, y lógicamente la independencia lo que implica es eso, y puede emitir un voto particular. Acertado o desacertado, cada uno podremos tener después nuestra opinión al respecto, pero lo que no se puede someter es a ese juez. Estoy recordando el caso de La Manada, donde uno de los miembros del Tribunal de Navarra emitió un voto particular porque consideraba que no era violación, y este señor fue linchado mediáticamente. Si a eso además le añadimos escraches en la sede judicial donde este señor trabaja, o cualquier otro juez, pues evidentemente no se está garantizando la independencia y que los jueces trabajen con la debida independencia. Eso parece. Bueno, tenemos otra declaración de Raimundo Prado Bernabeu, el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, en la que dice algo tan serio, en mi opinión, y es que dice que en España la ley no es igual para todos. Y desde luego esa sensación es la que entiendo que tiene una gran parte de los ciudadanos españoles, que la ley no es igual para todos. Pues efectivamente, la ley en teoría es igual para todos, pero en su aplicación no es igual para todos. Nos encontramos con determinados asuntos en los que se trata de una determinada manera al justiciable y en otros de otra. Vamos a ver, centrándonos en la jurisdicción penal. Evidentemente, el trato a un delincuente común no es igual que el trato que se está dando a un delincuente de carácter político. El tema de los aforamientos es un tema que es sangrante y que en España está, vamos a ver, totalmente desproporcionado. Existe una cantidad de personas aforadas y que van a ser juzgadas por precisamente lo que hablábamos antes, por los tribunales que están designados sus magistrados por los propios partidos políticos, y eso evidentemente quiere decir que la ley no es igual para todos.
Después, independientemente de eso, el tema de las posibilidades económicas y de valerse de unos determinados profesionales o no, eso se intenta paliar en España a través del servicio de justicia gratuita. Y en ese sentido, pues creo que tenemos una legislación bastante adecuada y que se presta ese servicio, y que los profesionales de la abogacía, en su gran mayoría, son bastante diligentes a la hora de prestar el servicio. Con lo cual, en ese sentido de la defensa, no hay ningún problema, puesto que sí que se está garantizando, con independencia de los recursos económicos de que cada cual tenga, de gozar de una asistencia jurídica, por lo menos mínimamente con un carácter técnico y con suficiente nivel. Otra cuestión, vuelvo a lo mismo, son los asuntos politizados. Estamos hablando del caso Kitchen o del caso de las tarjetas de Podemos. Lógicamente, ahí la instrucción no se va a realizar de la misma manera que se va a realizar en relación, pues, con un robo en una vivienda. Ni van a tener el mismo trato ni las víctimas, ni los presuntos culpables, ni los investigados en esos tribunales. Y esa es la cruda realidad de nuestro sistema judicial. Así es. Tenemos apenas un minuto, pero las leyes de género y las cuestiones de los malos tratos han terminado en España con la igualdad ante la ley y con la presunción de inocencia, de facto, socapa o pretexto de proteger a unas determinadas víctimas. La realidad es que lo que ha sucumbido han sido conceptos esenciales y elementales para el sostenimiento de cualquier sociedad, como digo, la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia. Efectivamente, pero bueno, aquí volvemos otra vez a un problema de legislación, no de aplicación y interpretación de legislación, que es más grave. Es un problema de la legislación. Y en este sentido, por supuesto, la ley de violencia de género, tal como está configurada actualmente, lo que supone, y son autores muy cualificados los que han hecho ya esta crítica, de que nos encontramos con un derecho penal de autor. Es un derecho penal que sostenía la Escuela de Kiel y que a su vez después asumió el régimen nacionalsocialista. Lo que se persigue no es un hecho delictivo concreto, con independencia de cuál sea la persona que lo cometa, sino que se persigue una determinada perfil, una determinada conducta, porque la comete una determinada persona. Esto es lo que sucede cuando el mismo hecho tiene diferente pena según lo cometa una persona que es varón o una persona que es mujer. Imagínense que ese tratamiento fuese exactamente igual si el delito se ha cometido por una persona de nacionalidad española o por una persona que es inmigrante, que es extranjera. Pero bueno, pondríamos en el grito en el cielo, como es lógico y con toda la razón del mundo. Mismo hecho delictivo tiene que tener el mismo tratamiento penal. Es una cuestión de justicia elemental, por lo menos de una justicia de un régimen democrático y de un régimen civilizado. Esto no sucede en España. Don Matías Recio, muchísimas gracias. Doctor en Derecho, como digo, le agradecemos profundamente estar esta noche con nosotros, iluminándonos sobre estos aspectos que son enormemente controvertidos y que son de actualidad permanentemente. Como le digo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo para vosotros y los espectadores. Gracias. Un placer. Y nos vamos hoy con la frase del día, que tiene que ver con ese tema precisamente que estábamos tratando, que es de don Francisco de Quevedo y que dice que donde hay poca justicia es peligroso tener razón. Quizá les resulte familiar. Que tengan ustedes muy buena noche.